No es un secreto que los Estados Unidos se están dividiendo cada vez más. Las guerras culturales y discusiones en Facebook están empujando a las personas a sus límites. Las familias y los vecinos están convirtiendo cada conversación en un campo de batalla verbal. Con los políticos jugando un juego cada vez más amplio de superación, algunos incluso han sugerido la idea de que su estado se separe. Sé que piensas que ya vimos esta película. Con el mundo volviéndose más extraño, estas ideas parecen arraigar en la mente de los estadounidenses. ¿Qué ocurriría si los estados del sur se separaran de Estados Unidos? ¿Los Estados Unidos realmente los necesita? ¿Son un activo o una responsabilidad? Con tasas de obesidad y pobreza históricamente altas, y décadas de bajas oportunidades educativas y económicas, el sur podría ser más un ancla que una vela. Pronto lo descubriremos, pero primero identifiquemos qué estados se consideran realmente parte del sur. Ahora, claramente algunas personas en estos estados pueden sentirse diferentes, pero el sur, según lo definido por el gobierno de los Estados Unidos, incluye Texas, Oklahoma, Luisiana, Arkansas, Mississippi, Alabama, Florida, Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte, Tennessee, Kentucky, Virginia, Virginia Occidental, el Distrito de Columbia, Maryland y Delaware. Ahora, algunos pueden preguntarse por qué incluimos estados sureños como Maryland y Delaware. Eso es porque el gobierno de los Estados Unidos define la región como los estados que se encuentran al otro lado de la línea Mason-Dixon, que ha estado en vigencia desde la década de 1760, con más estados agregados a medida que el país se expandía hacia el oeste. Esta línea divisoria no oficial se consolidó firmemente en la memoria cultural estadounidense cuando se conoció como la línea divisoria entre los estados esclavistas y los estados libres antes de la Guerra Civil. Entonces, aunque esta colección de estados pueda variar de algunas, es la que analizaremos hoy. La Guerra Civil estadounidense. La primera vez que se intentó esta idea de secesión fue un maremoto de sangre que causó más de 620,000 muertes estadounidenses. Aunque sí resultó en el abrumadoramente positivo resultado de la liberación de los esclavos y la reunificación de los Estados Unidos, uno tiene que esperar que una segunda crisis de secesión se resuelva de una manera mucho más pacífica. Si sucede de nuevo, no se luchará con mosquetes y cañones, sino con rifles de asalto y misiles. Algunas heridas de ese terrible conflicto han sanado, pero otras persisten, con los estadounidenses aún divididos sin señales de ralentizar. Entonces, si ocurriera lo impensable, y el sur formara su propio gobierno y se separara nuevamente del resto de los Estados Unidos, ¿qué tipo de impacto tendría eso? Primero veamos los números. Al observar la población del sur, ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos 20 años. En el 2000 aproximadamente 100 millones de personas residían en los estados del sur, cifra que aumentó a 130 millones en 2023. Este crecimiento superó al del oeste, noreste y medio oeste combinados. El noreste y el medio oeste crecieron un par de millones cada uno, mientras que el oeste lideró con un crecimiento de aproximadamente 7 millones. Esta gran disparidad en la población se debe en parte a que el sur alberga algunos de los estados con el crecimiento de población más constante, como Florida o Texas. Por ejemplo, Texas ganó la impresionante cifra de 4.3 millones de residentes entre 2000 y 2010. Durante el mismo periodo, Florida aumentó en 2.8 millones, mientras que Georgia y Carolina del Norte aumentaron ambos en 1.5 millones. Así que mientras otras áreas del país experimentaban un cambio lento en la población, el sur está manteniendo un aumento constante. Esto se debe en parte a las mejores oportunidades económicas en el sur, pero también a un creciente número de inmigrantes que llegan a través de los puertos del sur y los cruces fronterizos. Esta continua ola de inmigración ha sido un tema político candente durante años, y seguirá siéndolo mientras las personas sigan llegando a los Estados Unidos. Lo que no es debatible, sin embargo, es el impacto que están teniendo en sus estados. Por ejemplo, en 2021, Texas contaba con cerca de 5 millones de inmigrantes, representando alrededor del 17% de su población total. Un censo realizado en mayo de 2023 mostró que 9 de las 15 ciudades de más rápido crecimiento en los Estados Unidos estaban ubicadas en el sur, y 6 de esas ciudades estaban ubicadas en Texas. Claramente, algo está atrayendo a la gente por debajo de la línea Mason-Dixon, y estoy bastante seguro de que no es solo el clima y la hospitalidad sureña, aunque Minnesota en febrero es mucho más difícil de vender que Florida.
Si esta inmensa y creciente porción de los Estados Unidos se separase de repente para formar su propio país, los resultados podrían ser desastrosos. Solo mirando un posible cambio de población, los Estados Unidos perderían tanto en ingresos fiscales que el secretario del Tesoro podría caer muerto en el acto. Sin mencionar la pesadilla que sería para el ejército, ya que perderían decenas de miles de miembros del servicio y el uso de varias de sus instalaciones militares más grandes de la noche a la mañana. De entrada, no se ve nada bien. Entonces, ¿por qué la gente se está aglomerando en el sur? La respuesta es tan vieja como el tiempo. Dinero. Siempre ha impulsado y siempre impulsará al mundo. ¿Recuerdas el coronavirus, esa etapa caótica cuando todo se volvió bastante extraño? Bueno, como en cualquier crisis, alguien halló cómo beneficiarse de ella. No me refiero a las empresas farmacéuticas. No esta vez. Durante el pico de coronavirus, los Estados Unidos vieron una migración de riqueza de $100.000 millones desde el históricamente rico noreste y otras áreas hacia el sur. Estados como Florida, Texas, Georgia, las Carolinas y Tennessee vieron enormes aumentos en su Producto Interno Bruto a medida que empleadores y empleados por igual se mudaron al sur. El sur finalmente vio su Producto Interno Bruto eclipsar al de sus hermanos del noreste al mantener una participación del Producto Interno Bruto de alrededor del 23.8% frente al 22.4% del noreste. Durante este mismo periodo, el noreste vio una pérdida de alrededor de $60.000 millones cuando las personas y las empresas abandonaron la región. Desde 2020, el sureste constituyó más del 66% del crecimiento laboral en Estados Unidos, casi el doble que antes de la pandemia. ¿Recuerdas a los inmigrantes mencionados antes? Los inmigrantes son estadísticamente más propensos a fundar empresas que los nacidos en los Estados Unidos. Un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts en American Economic Review Insights reveló que los inmigrantes tienen un 80% más de probabilidades de emprender un negocio que los estadounidenses. Según datos de 2021 en Texas, cerca del 30% de los emprendedores del estado, unos 437.000, son inmigrantes. Estos negocios generaron aproximadamente $12.000 millones en ingresos, cifra que seguramente ha crecido desde 2021. Con más y más inmigrantes llegando cada año y empresas preexistentes trasladándose al sur, no es sorpresa que se estén creando más negocios, se estén disponiendo más empleos y más personas estén siendo persuadidas para mudarse al Dixie. Así que ahora, a medida que la gravedad económica del país se desplaza hacia el sur, la gente continúa siguiendo. Es un ciclo de crecimiento que parece acelerarse en el futuro mientras los estadounidenses se dispersan hacia pastos más verdes. Sin embargo, los estados del sur continuaron. Sus industrias de manufactura, energía y agricultura han sido revitalizadas y están convirtiéndose en un impulso masivo para la economía de la región en su conjunto. En las últimas décadas, tanto la industria automotriz como la aeroespacial han prosperado en los estados del sur. La industria automotriz empezó a trasladarse a los estados sureños en los 80 y no volvió a mirar atrás. Los fabricantes de automóviles, específicamente los de Asia y Europa, aprovecharon la fuerza laboral subutilizada del sur, su tierra relativamente barata y disponible, y su clima cálido. Esta migración ha hecho que los estados del sur se conviertan en algunos de los mayores productores de automóviles en todo el país. Desde la década de 1980 hasta el presente, la industria de fabricación de automóviles en el sur ha despegado y ha proporcionado un enorme impulso económico a esos estados. Los coches, camiones o cualquier cosa con ruedas, realmente, y un motor requiere un número increíblemente alto de piezas y recursos para hacerlo funcionar. Estos artículos suelen ser enviados para ser ensamblados en el producto final. Por lo general, es mucho mejor y mucho más rápido para todos si los materiales necesarios para producir los coches están disponibles localmente, y eso es exactamente lo que sucedió en el sur. Con la industria automotriz del sur creciendo cada año, otras industrias de apoyo también comenzaron a crecer y expandirse. La producción industrial de cosas como plásticos, cauchos, acero, aluminio, químicos e incluso robótica continúa viendo un uso generalizado en las plantas de fabricación de automóviles del sur. Nuevas instalaciones, plantas y refinerías se abren para cubrir la demanda de materiales para construcción de autos. Se crearon miles de empleos en el proceso. Así que, en resumen, la industria automotriz en el sur ha sido inmensamente positiva para la economía de la región, los Estados Unidos y el mundo en general. Un resultado similar también ocurrió con la industria de fabricación aeroespacial cuando la industria aeroespacial decidió trasladar muchas de sus instalaciones al sur.
Otras empresas tomaron la misma ruta. En Luisiana, la expansión de la instalación de ensamblaje de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio en Nueva Orleans ha atraído a numerosas empresas en la construcción de todo para la próxima misión espacial de Estados Unidos. Otro ejemplo es la Alianza Aeroespacial, una empresa de Luisiana, Mississippi, Alabama y Florida, cuya misión es el avance del sector aeroespacial. Emplean a alrededor de 200,000 personas e incluso ofrecen oportunidades de formación y educación en 18 instituciones diferentes. Con el auge de la industria automotriz, aeroespacial y otras diversas industrias de apoyo, este resurgimiento de la economía del sur no debería sorprender a nadie. Esta tendencia debería seguir ascendiendo a menos que suceda una gran guerra o desastre. Muchos no del sur podrían pensar que la mayor industria sureña es la agricultura. Ese fue el caso durante muchos años, pero más recientemente, otras industrias como la que acabamos de discutir la han superado. Pero dicho esto, la producción agrícola del sur sigue siendo inmensamente importante para su economía, proporcionando alimentos, recursos y empleos. También es relevante para los Estados Unidos en general. 2 de las 10 mayores cadenas de producción de alimentos se encuentran en el sur, Texas y Carolina del Norte. En 2021, Texas generó cerca de $30,000 millones en recibos agrícolas, y Carolina del Norte generó cerca de $15,000 millones. Estados como Arkansas son clave en la agricultura de Estados Unidos, siendo el principal productor de arroz con más del 40% del mercado. El suelo nutritivo, clima cálido y larga temporada de cultivo otorgan al sur una ventaja en agricultura. A medida que la población mundial continúa aumentando y se necesita más comida, la industria agrícola del sur solo aumentará en importancia. Otro motor importante de la importancia económica del sur son las industrias de energía, gas natural y petróleo. En 2022, Texas, Luisiana y Oklahoma estaban todos entre los 10 estados productores de petróleo y gas natural más importantes del país. Texas superó a Alaska en 1988 y actualmente produce cerca del 41% del petróleo y gas natural del país. Esto no debería sorprender a nadie, ya que la imagen de un cabrestante de petróleo bombeando lentamente es tan sinónimo de Texas como un vaquero o un toro de cuernos largos. Es tan integral para Texas que sus mayores empresas públicas están en la industria del petróleo. Cerca del 14% del petróleo crudo de Estados Unidos proviene de plataformas gubernamentales en el Golfo de México. Aunque técnicamente son administradas por el gobierno federal, para fines de argumento, considerémoslas parte del sur. La cantidad de petróleo y gas natural del sur es demasiado grande para ignorarla o descartarla. Hablando de Texas nuevamente, también producen la mayor cantidad de energía renovable de cualquier estado, aunque esto queda opacado por su producción de gas y petróleo. Como dicen, en Texas todo es más grande. Por ejemplo, en 2022, Texas generó 136.118 gigavatios hora de energía eólica y solar a escala industrial. El estado más cercano ni siquiera estaba cerca, siendo ese California, con 52.927 gigavatios hora. La energía renovable, incluyendo la eólica, hidroeléctrica y solar, está incrementando globalmente, especialmente en los Estados Unidos. Con la industria en expansión, estados como Texas y Oklahoma incrementarán su valor para el país. Otro aspecto clave de la economía del sur es el de los deportes. No es un secreto que el fútbol americano de la Southeastern Conference es una de las conferencias de fútbol americano más competitivas y entretenidas de todo el deporte. Es tan popular que, a pesar de ser técnicamente fútbol americano de nivel amateur, tiene una asistencia continuamente más alta y bases de fanáticos más devotas que los equipos profesionales que juegan en los mismos estados. Ve a un juego de los Atlanta Falcons y luego ve a un juego de la Universidad de Georgia. Es un mundo distinto. Por eso no hay equipos de la National Football League en Alabama. Intentar que los aficionados en ese estado se preocupen por un equipo que no sea Alabama o Auburn es una tarea difícil. El fútbol americano de la Southeastern Conference es casi una religión en el sur, pero también es una máquina de hacer dinero. En 2022, la Southeastern Conference generó más de $800 millones en ingresos. La única otra conferencia que la superó fue la Big Ten, pero las demás, la Atlantic Coast Conference, Big 2, Pac-12, etc., no estuvieron ni remotamente cerca de lo que generó la Southeastern Conference. Algunas solo generaron cerca de la mitad. La Asociación Nacional de Carreras de Automóviles de Serie es una emocionante carrera de alta octanaje para millones de aficionados en todo el país, pero también genera una enorme cantidad de dinero.
La Asociación Nacional de Carreras de Automóviles de Serie inició en el sur, con contrabandistas de alcohol de los años 20 y 30 corriendo en autos modificados para evadir a las autoridades federales. Lo que comenzó como carreras en pistas de tierra por renegados se ha convertido en un enorme negocio que genera cientos de millones de dólares en ingresos cada año. A partir de 2024, 17 de las 42 pistas de la Asociación Nacional de Carreras de Automóviles de Serie se encuentran en estados del sur y están entre las carreras más populares cada año. Cuando hablas sobre la Daytona 500 o ir a la carrera en Talladega, la mayoría de las personas saben instantáneamente de qué estás hablando. Al igual que el fútbol americano de la Southeastern Conference, la Asociación Nacional de Carreras de Automóviles de Serie es una máquina de hacer dinero y una que los Estados Unidos debería mantener. Volviendo atrás y mirando las pruebas económicas presentadas aquí, si el sur se separara de los Estados Unidos, sería catastrófico para la economía de los Estados Unidos. La pérdida de ese crecimiento económico, empresas, energía y dinero trasladado allí sería un agujero del que Estados Unidos tendría que recuperarse sin garantía de lograrlo. Sin embargo, el dinero y la economía están muy bien, pero no presentan la imagen completa de los estados del sur. No juzgarías un auto solo por su consumo de gasolina, ¿cierto? Si fuera así, todos iríamos al trabajo en un Prius. No, tienes que mirar el sur como un todo. Todos están de acuerdo en que una mejor producción económica y el nuevo dinero que entra a las comunidades son cosas positivas, pero ¿a qué costo? ¿Qué y cuánto están consumiendo estos nuevos sureños? Y supera esto a lo que están contribuyendo. En cuanto al consumo de alimentos, los estados del sur constantemente reportan altos niveles de inseguridad alimentaria en el país. La inseguridad alimentaria implica no tener suficiente comida y desconocer de dónde provendrá la próxima. Entonces, resulta que el sur no tiene un problema con las personas que consumen demasiada comida, en realidad es lo contrario. Además, quienes enfrentan inseguridad alimentaria suelen optar por opciones económicas y no saludables, usualmente comida rápida. Este es un problema crónico que afecta a millones de estadounidenses todos los días, a pesar de vivir en el país más rico del mundo. El sur no es inmune a esta tendencia. Desde 2020 hasta 2022 estados como Texas, Arkansas, Oklahoma, Luisiana y Mississippi informaron niveles de inseguridad alimentaria por encima del promedio nacional del 11.2%. Mississippi fue el peor, con una tasa de alrededor del 22%. Lamentablemente, los otros estados no se quedaron muy atrás. Si alguien no está recibiendo suficiente comida o está comiendo exclusivamente comida rápida, es mucho más propenso a problemas de salud y complicaciones que aquellos que comen una dieta saludable y equilibrada. La obesidad, la diabetes y las enfermedades crónicas pueden ser causadas o exacerbadas por estilos de vida poco saludables y mala nutrición, todas las cuales tienen resultados a largo plazo que no son positivos. Con tantos en el sur experimentando inseguridad alimentaria, afecta más que solo su salud. La carencia de nutrición adecuada, además de tener un efecto devastador en la salud de una persona, también impacta los sistemas de los estados. Al atar dinero y recursos para cuidar a los pacientes que experimentan complicaciones causadas por la inseguridad alimentaria, el sistema de salud no puede cubrir sus otras bases tan bien como necesita. Los efectos secundarios no se detienen ahí. Si alguien está crónicamente enfermo o siempre viendo a médicos, no puede esperar ser un buen empleado o emprendedor a largo plazo. Las ausencias aumentadas del trabajo o la escuela son un perjuicio para el potencial de carrera de una persona y podrían resultar en cambiar la trayectoria general de su vida. No hace falta decir que para funcionar de la mejor manera, necesitas tener cuidado con lo que comes y bebes. ¿Cómo esperarías que un Ferrari funcione si solo le das la gasolina más barata que puedas encontrar? Tener abundante y nutritiva comida para comer es la base del éxito humano y algo que afecta a todos los niveles de la sociedad si se convierte en un problema. Solo mejorando las condiciones económicas de los residentes se puede resolver el aumento de la inseguridad alimentaria. Más dinero equivale a mejor comida, y más de ella, lo que a su vez significa menos facturas médicas y más dinero fluyendo de regreso a la economía. Al menos esa es la teoría. El sur puede estar rezagado respecto al país en este tema, pero aún no lo descartes. Aunque aún es demasiado pronto para saber qué efecto tendrá una economía revitalizada y una masiva migración de riqueza en los sureños, esperemos que resulte en alimentos más saludables y ampliamente disponibles. Esto será un baile delicado, ya que llevar alimentos más saludables a los más en riesgo tomará tiempo y esfuerzo, pero unas mejores condiciones económicas en general son un buen comienzo. Al observar el consumo de energía de los estados del sur, en realidad está a la par con el resto del país. Algunos estados usan más que otros, pero nuevamente, eso es lo estándar en el resto del país.
La gran anomalía aquí es Texas, que lidera la nación tanto en producción como en consumo de energía. Aproximadamente la mitad de su consumo proviene del sector industrial, lo que les ayuda a producir más energía. Al hablar de consumo, también tienes que hablar de producción de residuos. ¿Cuánto residuo producen realmente los estados del sur? A partir de 2022, los estados del sur están produciendo, en promedio, entre 25 a 40 toneladas de residuos en vertederos por persona. Eso suena como mucho, y lo es, pero lo creas o no, el sur se encuentra en el lado más verde de las cosas aquí. Hay algunas excepciones, como Kentucky, Luisiana y Virginia, que están por encima de las 40 toneladas, pero incluso estas no están ni cerca de lo que producen otros estados. Los estados del medio oeste de Indiana, Ohio, Illinois, Pensilvania, Wisconsin y Michigan están entre los peores infractores con más de 50 toneladas por persona. Michigan lleva esto más allá, con impresionantes 66 toneladas por persona. La producción de residuos de los estados del sur no es comparativamente tan mala. No es ideal, pero podría ser peor. Una de las medidas clave de cualquier país o sociedad no es cuánto dinero ganan, cuánto acero producen o cuánto petróleo pueden perforar. Para obtener una imagen completa de un lugar, también tienes que mirar las oportunidades educativas y la cultura. Nadie ve a Italia para mirar las acerías. Van por el arte, la arquitectura, la música y, lo más importante, la comida. Comencemos con la educación. El sur no tiene exactamente una gran reputación cuando se trata de educación. Si le preguntas a alguien de Europa con qué asocia más el sur de América, probablemente diría algo sobre Asociación Nacional de Carreras de Automóviles de Serie, los Duques de Hazzard o Larry el Hombre del Cable. La educación universitaria o las altas tasas de alfabetización no están exactamente asociadas con el sur, y lamentablemente ha sido así durante mucho tiempo. Esta reputación no es del todo injustificada. Los estados del sur conforman 6 de los 10 estados en el país con las tasas de alfabetización más bajas. A eso añádele que 6 de los 10 estados con las tasas de graduación de secundaria más bajas también son del sur, y es seguro decir que el estado de la educación en el sur no es excelente. A pesar de tener muchas universidades prestigiosas en el sur, como Duke, Vanderbilt y Johns Hopkins, una gran parte de los estudiantes son de otras partes del país o incluso de otros países completamente. La educación sigue siendo un problema para el sur y es algo que tendrá que abordarse en el futuro. Donde realmente brilla el sur es en su cultura. La comida en Nueva Orleans, la música en Nashville o el abrazo crudo del mundo natural al adentrarse en los montes Apalaches atrae a decenas de miles de turistas a la región cada año. La cultura y las maravillas naturales de la región no solo son un tesoro para todos los que viven y visitan allí, sino también muy rentables, impulsando esa economía siempre hacia adelante. Estas cosas son geniales, pero lo que realmente distingue a la cultura sureña del resto del país son su política y su religión. De nuevo, gran parte del mundo exterior estereotipa al sur como un bastión republicano, cristiano y amante del fútbol americano, y aunque esto no se aplica a todos los que viven allí, ciertamente se aplica a algunos de ellos. El Partido Republicano y el cristianismo dominan en los estados del sur. Por algo se llama el cinturón de la Biblia. Es la tierra de las grandes iglesias y el televangelismo. Las personas aquí son muy religiosas y conservadoras, así que con muchos de los huevos cristianos y republicanos en una misma canasta, sería un desastre para el Partido Republicano si el sur decidiera formar su propio país. El Partido Republicano estaría totalmente devastado si perdiera los estados del sur. Después de las elecciones del 2016, casi todas las legislaturas estatales quedaron bajo el control del Partido Republicano. Aunque algunos han cambiado de opinión desde entonces, está claro que los votantes cristianos conservadores aún tienen mucho poder en los Estados Unidos. Aunque muchos en este país pueden desaprobar la política actual, recuerda que un sistema bipartidista es preferible a uno unipartidista. Pregunta a exciudadanos soviéticos su percepción de dicha política. Al revisar todas las pruebas, una cosa es muy clara. Ahora más que nunca, Estados Unidos necesita a los estados del sur. No se puede ignorar su creciente población, importancia económica y contribuciones culturales. Su explosión demográfica en los últimos 20 años ha superado a todas las demás áreas del país y los centros urbanos continúan creciendo a tasas sorprendentes. Con la migración de la riqueza y las corporaciones hacia el sur de los Estados Unidos, su importancia sigue creciendo, al igual que el Producto Interno Bruto de los propios estados. ¿Qué implica esto? Implica que los Estados Unidos son más fuertes cuando están unidos. Gracias por ver. Si te interesó, ve, ¿se está sobrepoblando Florida? O este otro video acerca de por qué muchos estadounidenses huyen de estas zonas.